Yeah, My hero. That's who I chase. yeah. If you're afraid of heights, ask her out. Hey, Heights, what you doing tonight? You want something, go get it. Period. Mariano Godnik, fundador desde hace más de 24 años de Nutrinfo, que es la red de profesionales de nutrición más grande de habla hispana, que se dice pronto, y 24 años emprendiendo, que también se dice rápido, y desde 2021 has montado Killset con la intención de volver el consumo de agua, que es lo más importante del ser humano, algo sexy y atractivo. ¡Qué maravilla! Millones de gracias por recibirnos. Buenísimo, gracias a ustedes por estar aquí y interesarse por el producto. Bueno, yo voy a probarlo ya, no me voy a cortar un pelo. Directamente. Directamente. Que se vea que parece una lata de Monster. Es una locura. A ver. Después vamos a probar a ver cuál les gusta más, si esta o Aguago, que es la prima hermana. Está horrible. Suelen decir eso. Nada, está increíble. Deliciosa. O sea, es agua. Es agua. ¿No? Es agua redondeada, mola mucho. Pero vamos a empezar por Killset, ¿no? ¿Cómo surge toda esta película? Bueno, estuvimos emprendiendo, como decía Pablo, por ya muchos años en el área de nutrición y la realidad es que en ese camino hicimos un montón de cosas, desde jornadas de nutrición deportiva, educación en línea. Estábamos un poco agotados de ese área, entonces tenía un socio amigo de la infancia con el que queríamos importar ropa desde Sudáfrica hace mucho tiempo, ropa de surf. Los dos andábamos en skate y surfeábamos y nos gustaba esa onda. Y la realidad es que yo decidí ir por el camino de la nutrición, que era lo que había estudiado y no quería dejar de hacer algo en ese área. Y nos quedó como pendiente algo para hacer juntos. Entonces él justo había vuelto de Córdoba, que es una provincia aquí de Argentina, y se había mudado cerca de mi casa. Nos empezamos a juntar. Él tiene una fábrica de calzado de skate. Y él es un poco el que empezó con esta idea de hacer algún producto. Nosotros siempre, con mi socio, veníamos del área de todo lo que es servicios. Y es muy diferente. Entonces empezamos a tirar diferentes ideas y una de las más atractivas fue esta. La realidad es que queríamos hacer algo que tenga triple impacto. No solo que sea algo nuevo y que nos atrayera, sino que sea bien escalable, que genere impacto positivo en el medio ambiente, en la salud de la gente. Esa agua es la bebida que toman todos los mamíferos en este planeta. Y por otro lado, que tenga una marca que nos interese y que nos guste, porque los dos habíamos creado marcas que se hicieron bastante populares en su sector, en su nicho. Él había creado marcas de calzado y nosotros habíamos creado una marca que era muy conocida entre los profesionales de la salud. Entonces, bueno, ahí nació Killset. Bueno. Que me sorprende mucho el que algo tan presente en nuestra vida, creo que pocas cosas hay tan presentes como el agua, en el momento en el que te hemos conocido, se me ha abierto el paradigma de decir, joder, pues, es verdad que el agua, si la paquetizas y la vendes de una manera atractiva, se puede volver algo cool, se puede volver algo, me voy a abrir una Killset, en cuanto la he abierto, que es como una lata. O sea, es mucho más molón. Y además yo soy fanático de este tipo de productos porque de verdad que a mí me gusta intentar ser un poco más sano cada vez intento beber menos gaseosa, pero es que te juro que vas a las tiendas de las esquinas cuando tienes sed y es que, o sea, todo es muy sexy excepto el agua y eso es muy heavy y de hecho te lo ponen súper difícil para que compres agua. Bueno, una de las cosas que me atraía del proyecto era, hay muchas áreas en los negocios donde vos ves que, como decían ustedes, es un negocio de muchos años y que estás descuidado. O sea, ¿cuándo fue la última vez? O sea, ¿a quién le gustaría que hace marketing, porque estudiaste marketing, trabajar en el negocio del agua? Es aburridísimo. O sea, vas a elegir trabajar en cualquier otra cosa. En Google, inteligencia artificial, o vas a trabajar en Monster. Es mucho más atractivo. ¿Quién va a querer ir a trabajar vendiendo agua, que es aburridísimo? Eso me parecía súper atractivo y nos pasó mucho cuando empezamos con Killset, que la gente nos enviaba currículums y quería asociarse para trabajar porque es interesante una marca de este tipo. Entonces, creo que hay una oportunidad gigante en buscar categorías de productos o de
servicios que estén un poco ya Aburridas. y hacerles una lavada de cara. ¿Cómo hicisteis el branding? O sea, ¿cómo surge el nombre y el desarrollo de la marca? La realidad es que para el nombre hicimos una lista de 10 millones de nombres, éramos en ese momento 3 socios y empezamos a jugar con diferentes ideas. Nos gustó mucho, la verdad que a mí me hace un poco de ruido que sea una mezcla entre inglés y español, no me terminaba de convencer eso, pero tenía a favor que era corto, que sonaba bien, que la gente se lo aprendía. Es muy importante revisar si están los dominios libres y las redes, porque a veces haces un nombre que después es imposible de registrar. Entonces, con un poco de experiencia que teníamos, revisamos todas esas cosas. Y a mí me pasó en mi emprendimiento anterior, que la verdad no lo pensamos mucho. Fue en el momento que iniciaba la web, entonces cualquier cosa que buscabas estaba. Y registramos nutriinfo.com y después la gente dice Nutriinfo y me vuelve loco. Porque nosotros dijimos, vamos a buscar un nombre fácil y entonces está bueno siempre testearlo con 20, 30 personas a ver cómo lo pronuncian y Total. antes de hacerlo, porque después ya está hecho. Y entonces Skillset lo probamos y es muy, muy intuitivo, muy fácil de... Así que nada. Sí, hay poco margen de error. Sí. Hay poco margen de error, 100%. Nosotros con The Crazy Mile también estuvimos ahí de cómo lo hacemos, tal. Y al final de Crazy Mile, pues bueno, si no sabes inglés, a lo mejor no lo dices bien, pero si sabes inglés, sabes decir The Crazy Mile. Sí. Y es bastante como... Está bueno, tiro, está bueno sí. el nombre de ustedes. Y bueno, tiene que ver mucho con el propósito de nuestro viaje, ¿no? Antes de continuar con el podcast, quiero daros algo de contexto. Somos Lucas y Pablo y llevamos varios meses dando la vuelta al mundo. Desde el primer día hemos estado utilizando Holafly para tener internet ilimitado en más de 172 destinos. Hemos cruzado fronteras sin tener que preocuparnos cuándo y cómo compramos una tarjeta SIM. Hemos trabajado, subido vídeos, tenido videollamadas con la tranquilidad de no tener que estar pensando en cuántos gigas te estás gastando. Además es muy sencillo, lo conectas una vez y te olvidas. Sinceramente no me imagino estar utilizando otro producto para tener conexión en varios lugares al mismo tiempo. Si eres un emprendedor, nómada digital o estudiante que viaja mucho, puedes utilizar nuestro código CRAZY para tener un 10% de descuento en la suscripción y un 5% de descuento en tus viajes vacacionales con Holafly. Te dejamos el link en la descripción. Disfruta del podcast. Cuéntanos los inicios de esto, porque creo, por lo que hablamos el otro día, que no es nada fácil desarrollar este producto. O sea, así como lo ves, que es una lata, o sea, bueno, como Coca-Cola, pero no, porque no es igual el proceso. Entonces yo creo que ahí hay mucho que decir de ese camino del emprendedor que has tenido que sufrir para sacar esto del suelo, ¿no? La idea, como decís vos, siempre es una y después la realidad es muy diferente. Cuando empezamos, la idea que nos gustaba, como te dije, era trabajar la marca y hacer cosas divertidas y demás. Y la realidad fue que para desarrollar el producto no fue tan fácil porque en Argentina tenías a todos los cerveceros, que en Argentina está muy de moda la cerveza artesanal, ahora el gin artesanal y demás. Entonces tenías mucha gente que enlataba cerveza. Por ese lado, genial. Empezamos con un amigo cervecero que se compró una enlatadora semiautomática y lo que pasaba es que el agua, como decís, parece lo más fácil, pero es muy difícil porque copia todos los sabores. Entonces, el agua que enlatábamos con él, al principio, que eran unos prototipos, tenía un gusto raro que no podíamos detectar. Lo íbamos limpiando con un montón de sustancias la máquina y demás, pero no había forma. Entonces, ahí es donde salimos a buscar gente que estaba en el negocio del agua, que tenían todos los métodos de tratamiento y las máquinas, y es donde dimos con el cuarto socio, que tiene una embotelladora muy grande acá en Argentina, y le encantó el proyecto. Nos pasaba eso al principio, que mostramos el proyecto a la gente y todos se querían sumar. Cuando dices mostrábamos el proyecto, ¿mostrabais una PowerPoint? Porque no teníais esto. Teníamos la lata. Teníais la lata, pero no era un producto consumible. Era consumible, pero cuando lo dejabas un tiempo tenía un gusto raro, como les decía. Es como que se metían algunas levaduras o algo del gusto que tenía o algo del producto de la cerveza y no aguantaba. Y además el agua tiene un montón de tratamientos de ozono, de iones de plata, de cosas que se le agregan para que aumente más tiempo y bueno, eso no lo estábamos haciendo en ese momento porque eran unos prototipos que habíamos hecho. En ese momento también tenía una etiqueta
como de papel, autoadhesiva. Entonces, nada, no era tan atractiva el envase. Y bueno, en ese momento se sumó Alejandro, que tiene embotelladora, y la verdad que ahí cambió todo. Empezamos a vender, los primeros clientes compraron una cantidad bastante grande, y a los 3 meses decidimos comprar una línea de enlatado automática, una locura, pero nada, sí, así empezó. Vamos a hablar un poco de esos primeros inicios emprendiendo, porque estoy seguro que hay un montón de gente que estudia nutrición por ese amor a la salud y a una buena alimentación y a unos buenos hábitos, pero no es consciente de que con ello puedes luego emprender, montar lo que tú quieras. ¿Cómo fue tu forma de adentrarte en el mundo de emprender? Bueno, hay una historia que siempre me gusta contarla. En un viaje a Seattle había un museo de la fiebre del oro y me pareció súper interesante. Entonces fui al museo y me enteré de cosas que no podía creer. Toda la gente iba a buscar oro en la época de la fiebre del oro, pasaban por toda esa zona de California y subían a buscar oro, ¿no? Pero los que hicieron realmente dinero no eran los que iban a buscar oro, porque se lo gastaban en el viaje. Cuando encontraban oro, compartían la mitad con los amigos y se lo gastaban en el casino, en cosas, en vicios, en alcohol. Los que sí realmente hicieron plata son los que hacían cosas alrededor, que era básicamente hoteles. Repite eso, por favor. Los que le vendían cosas a los que... Entonces, a veces el concepto que está bueno es cuando hay una tendencia, por ejemplo, bueno, en España también el pádel, hacer cosas alrededor de eso. Y a mí lo que me pasó en nutrición fue que todos los que estudiaban en ese área después hacían residencias o prácticas, y la realidad es que había un cupo limitado para entrar a los hospitales y demás, y todos peleaban por eso. Entonces eran 3 meses estudiando, haciendo eso. Y a mí siempre me gustó ver como la tangente, o sea, qué se puede hacer alrededor de eso. Entonces ahí fue unir un poco las otras cosas que me gustaban, que eran la programación, las computadoras, la tecnología, y ver qué podía salir de eso. Entonces empezamos haciendo un sitio que era compartiendo información de papers y cosas para profesionales, y empezó a crecer la comunidad. Y después vos vas viendo para dónde va, y ahí es un poco el olfato de cada uno, entender para dónde va la tendencia y que puede monetizarse. Y entonces unos docentes que teníamos nos empezaron a ofrecer hacer un curso. Ese primer curso fue un poco un fracaso, pero después nos juntamos con el referente en obesidad argentina e hicimos un curso con la Universidad Favaloro, que acá es una de las más reconocidas. Ese curso fue un éxito ya. Incluso el convenio que teníamos con la universidad después nos costó cobrarlo porque entró tanta plata que no querían quedarse con poca plata. Lo habíamos negociado muy bien, parece. Y bueno, y así empezó, y vimos que por ahí iba, y empezamos como con la educación en línea acá en Argentina, porque era hace 20 y pico de años y no había mucho todavía. Todavía estaba como un poco mal vista, como que era de menos calidad que la educación presencial. Ahora ya es diferente, ¿no? La gente hace muchos cursos. Eso ha estado 20 años, ¿no? Más o menos. Más o menos 23 años ya tiene la empresa. Me flipa lo que has contado. O sea, lo decía antes. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy obsesionado con ese concepto, te lo digo siempre, que es en momentos de picar oro vende pagas, ¿no? Que es por ejemplo lo que le ha pasado a Nvidia estos últimos años con todo el boom del machine learning y la computación. Que, claro, se ha ido a la luna porque vende a los que luego hacen todas las películas, ¿no? Entonces, es muy potente ese concepto, o sea, porque al final te apalancas en las tendencias, pero no siendo un competidor del producto final como tal, sino de proveedor, que muchas veces está detrás, ¿no? Y que no le echas un vistazo. Por ejemplo, ha habido un boom también de marcas de ropa. Estoy seguro de que ser un proveedor de marca de ropa, ¿no? Ha tenido muchísima explosión en todo este tema. Entonces me parece súper top que hayas compartido eso, y me encanta verlo aplicado como a la nutrición, ¿no? Y a toda esta parte de la health, y alineado con tu propósito. Pero ¿cómo exploraste eso de una forma más diciendo, venga, voy a sacar esto porque esta es la tendencia que va a crecer? Creo que eso es muy clave, identificar esa tendencia. Las tendencias básicamente las fuimos viendo porque la gente lo pedía. También la otra vez escuché a un emprendedor que decía eso. Ideas
o sea, ustedes ya lo saben, ideas tienen todos, pero los que se animan a dejar todo y viajar no son muchos. ¿A quién no le gustaría hacer lo que están haciendo ustedes? Pero bueno, el tema es animarse y después, con los productos o con los servicios, es tratar de ir lo más rápido posible a un prototipo y ver qué pasa. Nosotros apenas tuvimos la primera lata que fue lo más rápido posible, sin poner demasiada plata, porque está bueno el concepto de crear valor barato, porque para mí lo que hace un emprendedor es eso, crea valor a bajo costo. Y eso le permite hacer crecer algo que después, bueno, se pueda vender o a una empresa o lo que sea. Pero ahí está el poder del emprendedor, con los recursos muy limitados, generar mucho valor, donde otro por ahí es menos ágil o necesita más recursos. Entonces, nada, al principio me parece que es importante eso, y me acordaba de lo que decías vos también está el libro del Océano Azul, no sé si lo escucharon hablar, que tiene también un poco que ver con ese concepto, para mí es súper interesante. Pero bueno, nada, eso al margen. Es como lo del principio que hemos hablado de rebrandear una cosa que no es sexy, ¿no? O aburrida. Sí, va todo por ese lado. Pero bueno, nada, me parece que es súper interesante por ese lado. Hablemos un poco de dificultades, porque al igual que, por ejemplo, a nosotros ahora mismo, en el punto en el que estamos de nuestra vida, nos parece súper atractivo el decir, oye, beber agua es algo que de hecho hablamos mucho, tenemos que beber más agua en nuestro día a día, y si lo hacemos de una manera que es una experiencia muchísimo más sexy, atractiva, abro una lata que parece que es como un Monster en mi cabeza, se sugestiona, es brutal, pero estoy seguro de que es complicado el conseguir que la gente vea un Monster y vea Kilsed y diga, sobre todo los más jóvenes, y se planteen el mejor agua. ¿Qué detectáis que es la mayor dificultad? Y luego, ¿cuánto vale esta lata? La lata varía según dónde la vendan. En un kiosco por ahí está entre 1.500 y 2.000 pesos. O sea, compite con la gaseosa, no con el agua normal, ¿no? Compite en realidad con cualquier bebida, pero básicamente más con el agua y con el agua de plástico, que en realidad un poco es lo que tratamos de reemplazar. Vale. La idea, como les decía, es que sea un envase, el envase más sostenible, que es lo que buscamos. Y por eso elegimos la lata de aluminio, porque se reciclan el 80% de las latas. De 100 latas, 80 se reciclan realmente. Y a veces con el plástico, por diferentes cosas, no se llega a reciclar tanto. Entonces, bueno, un poco esa es la idea. Elegimos el mejor envase disponible, la mejor bebida disponible. Y bueno, y la idea era hacer una marca, una imagen atractiva para que los jóvenes también se interesen. Entonces, no es lo mismo si estás en un bar o en algún lugar y no querés tomar alcohol, que te vean con una botellita de plástico poco atractiva, que por lo menos tenés una forma de... Tiene flow, eso hay que decirlo. Y continuando con su pregunta, ¿cómo habéis hecho como ese launch de la marca o cómo habéis empoderado a la comunidad para que esto empiece a ser algo? Ya, lo que estamos tratando de hacer con la marca es diferenciar varias comunidades, porque la realidad es que en muchas áreas que no pensábamos, hay dos cosas que nos dimos cuenta que son geniales. Una es que todo el mundo sabe de agua, o la mayoría de la gente que no pensábamos sabe de agua. Entonces viene un amigo, ¿Qué es saber de agua? Viene un amigo y me dice, a ver cómo es el agua, porque la verdad es que yo tomo solo esta marca y no me gusta esta otra marca. Y yo digo, mirá, es catador de agua. O sea, y hay más catadores de agua de lo que uno pensaba. No sé si ustedes no dijeron nada, pero ahora les voy a dar para catar la otra, vale, que es la prima hermana, y a ver si sienten alguna diferencia. Esta me gusta, personalmente. Bueno, hay algunas aguas como esta que tiene baja cantidad de minerales. ¿Vale? Y es agua mineralizada artificialmente. Y después están las aguas minerales, que tienen mayor cantidad de minerales, calcio, magnesio, etc. Y tienen como un sabor más salado, porque son sales. Entonces la gente se da cuenta a veces de esas cosas y cada uno tiene su preferencia al agua, cosa que me pareció muy rara. Yo creo que fíjate que es curioso que el agua, al ser tan, llámalo agnóstico, llámalo como plain, o sea, no tiene sabor el agua. Entonces... Tiene un sabor. Pero le acabas identificando esos matices porque es tan blanco, ¿no? Es tan simple que cuando pruebas aguas diferentes te das cuenta. Porque es súper, no sé, simple, sí. A mí me parece increíble que si yo supiese que, o leo aquí Water y yo lo veo en una estantería de un supermercado,
no solo creo que no es agua, sino que creo que es la cerveza más fuerte y más bestia que puede haber. A lo mejor es un whisky con Coca-Cola enlatado, que ahora los hace, por ejemplo, Jack Eso Daniels con Coca-Cola. Te lo compro totalmente, parece casi más una cerveza que un Monster. O sea, así con el dorado y demás. A mí me llama la atención y digo, ostras, una cerveza. Me parece muy curioso, pero quería volver un poco a eso. ¿Dónde veis ahí qué es lo que más cuesta de penetrar en el mercado? ¿Que el propio hecho de beber agua no es sexy o que los chicos no llegan o la gente no llega a pararse y decir, ¿es agua? Obviamente al principio cuesta que la gente se dé cuenta que es agua. Por eso pusimos la palabra water. Por eso water en Sí. lo quería mencionar, literal. Y lo que pasa es que al llamar la atención la gente pregunta y después es mucho el boca en boca y la publicidad. Entonces es importante las redes y empezar a sumar influencers que muestren producto porque lo que genera es mucho impacto. Entonces, y una cosa que nos ayudó mucho es que al principio nosotros la vendíamos directamente a los restaurantes, a los bares, a las hamburgueserías. Entonces, la realidad es que lo convertimos en una ventaja, porque vos te sentás, pedís agua y el mozo te trae esto ya. Entonces, Siento esperarlo. la gente dice, pero yo pedí agua, y piensa que es cerveza. Y entonces ahí se genera como un primer contacto divertido entre el que te está atendiendo, como una primera buena onda Es en un la efecto experiencia. wow bastante bueno. Entonces dice, no lo puede creer, prueba el agua, le gusta, y entonces, bueno, así se va. ¿Y cómo fue convencer a todos estos distribuidores, ¿no? Que al final un restaurante es un canal de distribución, para que venda el agua como prioridad en vez de su otra marca de agua? Porque eso creo que es difícil. Es difícil, y aparte una de las trabas que vos también preguntabas es el precio. El envase de aluminio es más caro que el envase de plástico, por eso obviamente todos usan plástico. Lo que quieren los restaurantes a los que apuntamos es ofrecer una experiencia diferente, un producto diferente, mejor calidad, y entonces ellos están dispuestos a pagar un poco más por un producto que le da esos beneficios. Pero bueno, no son todos, obviamente. Y nosotros ahora lo que estamos logrando es, a medida que aumentamos el volumen, hacer la lata pintada, lo que nos va a bajar los costos y ahí poder penetrar mucho más rápido en el mercado. Creo que seguramente en unos meses lo estaremos haciendo. Así que... Hay una cosa que has dicho antes, que tenías como dos como cosas divertidas. Una la has contado, que es que todo el mundo sabe de agua, ¿no? Y yo me estaba imaginando, yo qué sé, a la típica, llámalo señora mayor, abuelita, que va a comer con su familia y se planta y pide una esto de agua y le llega esto, ¿sabes? Nos pasó. Debe de haber pasado. Quiero escuchar las historias divertidas detrás de esto. Una de las primeras veces que teníamos el agua ya así con este formato, íbamos a comer, era un restaurante que ofrecía platos internacionales, estaba muy bueno, y el dueño compraba un montón de esta agua porque estaba todo tatuado, andaba en moto. Entonces a veces impacta mucho el que decide porque le gusta también a él. Entonces él nos compraba este agua. No importa si iba una mujer de 80 años, ¿no? Y nosotros digamos, no puede ser que está comprando tanta agua esto. Bueno, nos sentamos en una mesa al lado y vinieron dos mujeres grandes con las hijas, creo que eran. Entonces estaban comiendo y nosotros mirábamos, ahí les llegaron las aguas, todo. Se las terminaron de tomar, se sacaron fotos con la lata y después se la guardaron en la cartera y se la llevaron. Dijimos, no, increíble. ¡Qué bueno! Ese es el efecto que genera, ¿no? Un poco. Y después otra historia que está buena, que siempre le preguntaba a uno de los socios, que le vendíamos un hotel 5 estrellas con spa y demás, que está ubicado a 150 kilómetros de acá. Es un lugar donde va gente grande, 60, 70 años, a pasar un fin de semana y descansar de todo, ¿no? Y es de lujo el hotel. Nos compraba pallets y pallets de latas. Yo digo, Esteban, le digo, preguntale al dueño por qué compra el agua esta. O sea, quiero entender, para después venderle a otros hoteles, por qué. Me dice, mirá, Esteban, lo que pasa es esto. Yo compro floreros compro un montón de flores carísimas. Pongo los floreros ahí, nadie se saca una foto, nadie los mira. Y la gente viene y se saca foto con tu lata. Me suben a redes. Entonces, es como un efecto... Pasa ahora porque la gente por ahí es
quiere instagramear todo y quiere compartir todo en redes, entonces ve algo diferente y lo comparte. Entonces, nada, esas son dos historias tan Es divertidas. muy instagramable. Hay un concepto que nos hemos encontrado nosotros en nuestro viaje, que lo utilizamos muchísimo, que es el efecto carbón vainilla. Yo creo que tu producto es bastante carbón vainilla. Estábamos en Huaraz, en Perú, y Sí. de repente vamos a una heladería y, bueno, vamos a tomarnos un helado, y de repente hay un helado que es gris. Gris mate. Y todo el mundo lo está tomando. Y todo el mundo está tomando el helado gris, y yo le voy y le digo, no sé cuál es el helado gris, pero yo me lo voy a pedir seguro. Y entonces vamos a la vitrina y pone carbón vainilla. Es sexy el nombre. Dijimos, eso, por que favor, probarlo. 2 de O esos. sea, tienes que probar, es como verticalizar muchísimo tu propuesta de producto en un producto que es tan sexy que te lo tienes que tomar, Sí. te lo tienes que probar. Bueno, me hace acordar a la estrategia que usaba Red Bull. Nosotros no la usamos, pero la podríamos empezar a usar. Pero ellos al principio agarraban zonas y ponían tachos de basura llenos de latas de vacías de Red Bull. Entonces la Londres. gente llegaba y decía, che, ¿todo el mundo está tomando esto? Lo voy a pedir. Lo mismo un poco el efecto ese carbón vainilla está buenísimo. Oye, ahora que ya, o sea, lleváis ya desde 2021 con la marca, habéis vendido 3 millones de latas, si no me equivoco, es algo que va hacia adelante y enhorabuena por ello. Pero quiero ir un poco a la parte de tu propósito, porque tú cuando puedes, en vez de hacer eso, de manera mucho más fácil y con un branding muy, muy bueno, hacer una soda o una bebida energética que va a ser mucho más fácil de penetrar en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que te mueve a ti por dentro? ¿Qué es ese propósito que tiene Mariano que dices, es que es lo que me hace levantarme por las mañanas? La idea es siempre hacer cosas. Hay dos tipos, un concepto que me gusta mucho es Humanity Plus y Humanity Minus. Entonces, vos podés elegir ir para un lado o para el otro, sumar a la humanidad, dejar algo o restar. Entonces, creo que hacer un negocio solo por ganar dinero, no, por lo menos a mí no me atrae. Tiene que ser un negocio que por ahí es un poco más complicado, más complejo, porque hay que cerrar varias cosas, pero que marque una tendencia. Entonces, nosotros con Killset, la realidad es que esto nace ya en el jardín de infantes. A mi hijo también le daban mucho para leer sobre sustentabilidad, le daban proyectos para hacer. En el colegio siguió, me acuerdo que una vez nos habíamos ido a esquiar y en un hotel que paramos en el camino había un libro de reciclado y demás, y a él le gustó un montón ese libro y lo pidió para el Día del Niño. Lo leíamos juntos y demás, y a mí me encantó todos esos temas, me puse a investigar más. Estuvimos trabajando con Esteban, que es uno de los socios, vendiendo unas máquinas que reciclan residuos sólidos urbanos. O sea, me metí mucho en el tema de sustentabilidad. Y bueno, el concepto de Killset englobaba un poco lo de empezar la empresa se llama Bebidas con Impacto. Entonces, hay atrás un concepto de impacto positivo que tiene que ser un envase sustentable, bebidas más saludables, no hacer bebidas que estén llenas de azúcar y bueno, más de lo mismo, ¿no? Que por ahí es lo que más atrae a la gente, lo más rico. Pero como decías vos, creo al principio, Lucas, la gente está dejando el consumo de bebidas alcohólicas y azucaradas, se está dando cuenta y está empezando a consumir cosas más saludables porque al final del día te pasan factura después. Sí, cada vez hay más conciencia del mundo health, de cuidarse más y de consumir menos. También es cierto que es tan difícil escapar de productos de azucarados, de comer. Nosotros estamos viajando todo el día, yo lo vivo en mis carnes de decir, joder, qué difícil es cuidarse cuando estás de aquí para allá y que no tienes como una estabilidad para hacer esas cosas y tomando decisiones todo el rato, a veces es fácil caer y decir, venga, una Coca-Cola, ¿sabes? Y eso es cierto. Es mucho más fácil vender productos World Mind o Planet Minus, como has dicho tú, que Planet Plus, porque la realidad es que es mucho más fácil Más fácil. venderle a la gente pues, esa corrupción de que bueno, venga, el shot de dopamina. Es muy entonces, remar contra la corriente es algo que hay que tener como muchos cojones, ¿no? ¿Tú Sí. cómo lo vives eso? La realidad es que nosotros cuando empezamos sabíamos que iba a ser difícil porque tenemos competidores que son empresas, nunca habíamos estado en el área de bebidas y los competidores son empresas muy grandes, no hay muchos jugadores, entonces la barrera de entrada era alta, pero nada, nos metimos igual, a veces es un poco de inconsciencia, nada,
es como ustedes. Cuéntenme ustedes. ¿Cómo Bueno, dejaron no. todo y se fueron de...? Yo- A veces no lo... si lo piensas mucho, no lo haces también, ¿no? Es una mezcla. A veces dicen que los que estudian más formalmente en la universidad después tienen todo tan como armado el proyecto que es difícil que racionalmente tomes una decisión de estas. Pero yo creo que es una mezcla. Tenés que a veces pensarlo, pero también en algún momento hay que mandarse cuando esto es incierto, porque si no lo harían todos. ¿Crees que ya habéis superado las barreras más complicadas? Yo creo que sí. Sí, el 80-90% ya... Qué bueno. ¿En cuántos países estáis? Por ahora solo con el agua, solo en Argentina. Vale. Sí. Pero bueno, estamos registrando en Uruguay, en Paraguay, y la idea es exportar a América Latina. Tuvimos ya contacto con otros países, pero queremos ser bien fuertes acá para después empezar a exportar a otros países. ¿Tenéis testimonios en algún lado de gente a la que le ha impactado el que, oye, gracias a vosotros ahora soy más consciente de que consumo más agua? La verdad es que el impacto fue más por el lado de la marca. Vale. Lo hizo un montón de gente. El otro día, por otro tema, invité a una persona a participar en un congreso y me dice, soy fanático de la marca de ustedes, me encanta. Y como que la marca se hizo bastante conocida y a la gente le gusta el propósito detrás, está bueno el copy que hay atrás de la lata. The Secret. No sé si vieron el oráculo, ahí metimos No, lo quiero ver. 2000 frases de las galletas chinas. Viste que abrís y te sale una frase. Bueno, Lo mismo. Qué bueno. Qué entonces bueno, ahora te lo salen hacemos. modo aleatorio frases de tu futuro. La gente se divierte con eso, las comparte. Qué bueno. Es que me gusta que un producto no sea solo un producto, sino la experiencia en él. Desde que lo ves hasta que lo compras, que lo pruebas, que te quedas con la idea y que luego lo compartes. Y es lo que te dice, el impacto que genera la marca. Nosotros en The Crazy Mile lo que queremos impactar sobre todo es en el cambiar la percepción que tiene la gente sobre las locuras. La palabra locura se ve como algo malo y nosotros pensamos lo contrario, que hacer una locura y perseguir tu locura interior es lo que le da sentido a la vida. ¿Cuál es tu próxima locura que tienes ahí pensada en la mente o que te encantaría hacer? Tengo una lista de 20, 30 ideas. Muchas son locuras que tengo que pensar y validar, pero Cuéntanos nada. así una. Una que venía hablando el otro día justo es, ya está el proyecto en otros países, en Reino Unido, es juntar 21 inversores y armar un proyecto de selección y refacción de propiedades históricas en diferentes lugares del país. Entonces, en vez de tener una sola casa de veraneo, que a veces después te aburrís y la tenés que mantener y tener problemas, es participar con socios en tener 5 casas mucho más grandes, mucho más lindas, pagar un fee anual y que tengas entre 8 y 12 semanas por año para usarlas en diferentes lugares. Entonces, desde el norte de Argentina puedes tener una casa tradicional, pero con todas las cosas modernas, comodidades y demás. En el sur de Argentina, entonces puedas ir. Guapo. Esa es una de las ideas que estoy terminando de validar, Mola, porque mola. tengo varios ahí que me van tirando problemas y los voy tratando de... pero bueno, nada, tengo un montón. Y también me gustaría hacer algo más por el lado de las áreas, que estuve pensando mucho en eso también, de las áreas que tengo más conocimiento, porque si no, a veces meterse en un área nueva te lleva mucho tiempo de aprendizaje y de no perder el tiempo, pero digamos, hasta que te metes tenés unos año y medio, 2 años, hasta que entendés cómo funciona el negocio. Entonces siempre en las áreas que tenés más competencia y más contactos ahorras mucho tiempo, ¿no? Claro, obvio, conocimiento específico, experiencia, bla, 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 te simplifica las cosas. Yo te quería decir una pregunta y luego ya si quieres hacemos un poco wrap up. La lata negra me imagino que es con gas, Sí. ¿no? O sea, me hubiese gustado probarla, pero he visto que no hay. ¿Qué porcentaje de agua con gas se vende frente al agua normal? Es más o menos 3/4, 75% agua sin gas y 25% agua con Bueno, gas. me esperaba menos, el agua con gas. la verdad. El agua con gas está muy buena. ¿Sí? Lástima que no les Bueno, pude traer. ¿Y tienes pensado hacerlas con sabores? Seguramente sí. La idea es después evolucionar el producto. Siempre bebidas que tengan un impacto positivo en la salud. Tratar de hacer o sodas o energizantes, pero
para el lado más natural. Así que ese es un poco el futuro que le estamos pensando para la marca. Y con gas también, con sabores y tal. Sí. Top, Sí. Me encanta. Por ir terminando, nos encantaría que ahí detrás, si hay alguien escuchando, espero que sí, nosotros intentamos inspirarles a que el que está escuchando, ya sea porque está montando algo y está en medio, porque no ha empezado, pero tiene un sueño o lo que sea, es un inconformista que está ahí sentado, siempre decimos, oye, ¿cuál es tu mensaje al mundo para esas personas que quieren perseguir una locura y o no se atreven o están ahí en medio o simplemente necesitan más energía, más gas? Sí, hay dos conceptos. Uno que también hay que entender que no todos son emprendedores y por ahí no todos están con la fuerza para emprender, porque necesitas tener mucha pasión en el proyecto y estar muy decidido a hacerlo, porque después va a haber un montón de problemas y vas a tener que dedicar mucho más tiempo que el que pensás, y entonces tenés que tener esa energía. Entonces, sí o sí tiene que ser un proyecto que realmente te apasione y estés trabajando, entre comillas, pero lo estés disfrutando, porque si no es como que te va a cansar antes de tiempo y no lo vas a poder. Entonces eso es clave, que estés súper apasionado por el proyecto y que bueno. Y la otra es, una vez me junté con una persona grande que tenía un laboratorio importante, y nosotros estábamos por traer a Argentina un test de nutrigenómica, que es el que te mide los genes y según eso te dice qué tenés que consumir o qué no, y no sabíamos si traerlo o no, y él me dijo, nunca es el momento y siempre es el momento. Y si vos esperás las condiciones del país, si esperás que, no sé, casarte, o si esperás esto, lo otro, no lo haces nunca. Entonces me quedó ese mensaje como, si realmente le tenés fe, nunca va a haber fe al 100%, pero si le tenés bastante fe, hacelo. ¿Cómo le llaman? Quemá las naves, como hicieron ustedes, y mandate. Porque después siempre salen cosas probablemente mejores si estás totalmente decidido a hacerlo. Así que, Bueno, para terminar vamos a probar el aguacó, ¿no? Por supuesto. a ver si le encuentran diferencias y... Yo sobre todo... Sí que se nota mucho que está en cartón, ¿no? Para Sí. empezar. Eso es cierto. Y eso, yo que soy consumidor de algunas gaseosas, yo noto cuando es la diferencia entre un envase y otro, y nunca me había dado cuenta que en el agua también. Mirá. Brutal. Oye, pues Mariano, nosotros... No es porque sea tuya, pero a mí me gusta más esta. Son las dos de la familia. Son la familia. Tal vez esa porque también la probaron directo del envase y bueno. Puede ser. Sí. O que también el packaging mentalmente Mentalmente también... les hizo Sí. una Yo soy más diferencia. fan de este tipo de branding. Buenísimo. Mariano, nosotros en estos 4 meses nos encanta conocer a gente con pasión como la que tienes tú, pero si aparte de eso se le añade un propósito tan bueno y tan puro como el tuyo, te juro que nos alucina. Millones de gracias por tu Buenísimo, tiempo. gracias a ustedes. Un lujo. Bueno, y los que estáis escuchando, pues hasta el siguiente capítulo de Crazy Mind.